Hola jóvenes, bienvenidos a la segunda parte de los ejercicios referentes a ley de gravitación universal. Le vamos a colocar el último ejercicio por esta parte del tema y después colocaremos unos ejercicios de práctica. Ok, el ejercicio 4 dice que dos masas se atraen con una fuerza de 340 newton. Entonces tenemos dos masas que son atraídas por una fuerza de 340 newton y separados por supuesto por una distancia que es r. Ahora vamos a tener el primer momento que es este y vamos a tener un segundo momento porque en el ejercicio dice lo siguiente. Después del punto dice, si la distancia entre ellas se duplica, es decir, que tenemos la masa 1 y la masa 2 y las distancias se han triplicado. Eso quiere decir, se duplica, disculpa. Entonces se ha duplicado la distancia y cuando nos hablan de duplicar una distancia, si yo tengo una distancia r inicialmente, al duplicarlo tenemos una distancia de 2 por r o 2r. Ok, entonces, aparte de que la distancia se ha duplicado, nos dicen, y la masa de la primera se triplica, es decir, esta primera masa se ha triplicado. Antes era masa 1, y cuando hablamos de triplicar, hablamos de 3 multiplicado por esa masa 1. Por eso aparece allí la masa triplicada como 3m1. Ok, y ahora nos dicen que debemos calcular la nueva fuerza de atracción para el segundo momento. Entonces, para esta parte vamos a calcular la nueva fuerza de atracción. Para ello debemos tomar como referencia la primera parte. Nos dan el resultado de la fuerza de atracción que existe entre los cuerpos. Entonces, utilizando la fórmula, esa fórmula para la ley de gravitación universal, el cálculo de la fuerza, sustituir el valor de la fuerza allí. Sabemos que si hacemos el producto de la constante por m1 por m2 dividido entre la distancia al cuadrado, nos va a dar como resultado 340. Entonces, eso da como resultado 340 newton. Todo ese producto que está allí dividido por la distancia al cuadrado nos da como resultado 340 newton. Es importante eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo allí. Ese es un resultado de la primera parte. Lo coloqué como la letra 1. Ahora, por otra parte también sabemos de que si queremos calcular la otra fuerza, entonces, ¿qué debemos hacer? La constante la vamos a multiplicar por la primera masa, pero esta masa que tenemos aquí es 3 por la masa 1. Para la segunda parte, por supuesto, el segundo momento. Estamos en el segundo caso, en la parte de abajo. Entonces, la masa 2 está totalmente igual, queda como masa 2. Y en la parte de abajo sería la distancia elevado al cuadrado. Pero recuerden que la distancia se ha duplicado, entonces quedaría como 2r elevado al cuadrado. Ahora bien, podemos desarrollar la potencia en la parte de abajo y la parte de arriba la dejamos absolutamente igual. Cuando desarrollamos la potencia en la parte de abajo, 2r elevado al cuadrado sería 2r por 2r. Entonces nos daría 2 por 2, 4. Y r por r daría r cuadrado. Daría 4r cuadrado, que sería la distancia al cuadrado. Ahora, si nosotros podemos organizar de alguna forma las constantes o los números que aparecen, tanto en el numerador como en el denominador, nos fijamos que en el numerador aparece el 3 y en el denominador aparece el 4. Separado, por supuesto, una división entre números. Entonces yo puedo decir que eso es 3 cuartos. Vean el número 3 y vean el número 4. Esos dos números yo los puedo escribir como fracción allí y puedo decir que eso es igual a 3 cuartos que multiplica a toda la expresión que quedó allí. Es decir, lo que no está señalado en el círculo. ¿Quién no está señalado en el círculo? La constante m1, m2 y abajo en el denominador la distancia al cuadrado. Eso quiere decir entonces que 3 cuartos multiplica todo eso. Pero por la parte 1, en el primer momento, lo que está subrayado en azul y indicado con el número 1, nos dicen que 340 newton equivale a la constante por m1 por m2 dividido entre la distancia al cuadrado. Pero eso que tenemos allí es lo mismo que tenemos en la parte de abajo. Entonces nos quedará de la siguiente manera, que 3 cuartos multiplica a esa expresión. Pero esa expresión, su resultado serían 340 newton, por lo dicho en la primera parte. Todo eso equivale a 340 newton. Entonces yo puedo decir que eso es 3 cuartos por 340 newton. Y es lo que vamos a colocar en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque esa expresión equivale a 340 newton. Ok, multiplicamos 3 por 340 newton y lo dividimos entre 4. Cuando yo multiplico 3 por 340 me da 1020 y al dividirlo entre 4 me dará como resultado 255. Entonces,
En este caso podemos decir que la nueva fuerza de atracción sería de 255 newton. Y con este ejercicio hemos terminado la parte de la ley de gravitación universal. Ahora, para ponerle fin a esta parte, vamos a dejarle unos ejercicios de práctica y son los siguientes. Ejercicio número 1, 2, 3 y 4. Vamos a darle un total de 4 ejercicios para que puedan resolverlo. Son ejercicios sumamente fáciles y similares a lo que les acabo de explicar en la clase de hoy. Espero que lo puedan resolver y cualquier duda pueden manifestarla. Ok, entonces, sin más que agregar, me despido en esta oportunidad en el video y nos vemos entonces en una próxima clase.